¿Qué pasaría si todo lo que percibís como una realidad inmutable, cada átomo, cada estrella, cada instante de vuestra vida, fuera en realidad solo un pensamiento, no una metáfora, no una imagen poética, sino una verdad literal y fundamental? Y si la propia trama del ser no es materia, sino pura conciencia, esta idea, tan radical para el hombre contemporáneo, no es nueva. Resuena desde las profundidades de los milenios, susurrando en antiguos manuscritos y enseñanzas místicas. Y hoy, en el siglo XXI, comienza a oírse con mayor fuerza en los laboratorios de la física cuántica y en las mentes de los pensadores más avanzados. Es el primer y más poderoso principio expuesto en el enigmático tratado hermético conocido como el Kybalion, el principio del mentalismo. Declara: todo es mente, el universo es pensamiento. Estas palabras no son meramente una concepción filosófica, son la llave para comprender la propia naturaleza de la realidad, para revelar vuestro potencial como co-creadores. Permitidnos sumergiros juntos en este abismo de saber, donde la sabiduría antigua se encuentra con la ciencia moderna y donde la frontera entre pensamiento y materia se disuelve. El Kybalion, texto cuyas raíces se remontan a la profunda antigüedad, atribuido a Hermes Trismegisto, el Triple Grande, afirma: todo es mente, el universo es pensamiento. ¿Qué significa esto? Significa que, más allá de lo visible, lo sensible y lo percibido, existe lo único, lo infinito, la conciencia viva que los herméticos denominan Todo, y ese universo, con todas sus galaxias, planetas, seres vivientes y leyes, no es sino la creación mental de ese todo. No está dentro del espacio, sino que el espacio está dentro de él. No existe en el tiempo, pero el tiempo es solo uno de los aspectos de su manifestación mental. Imaginad que no sois cuerpo, sino pensamiento, que vuestra vida no es una sucesión de eventos físicos, sino un proceso mental en desarrollo. No es una mera abstracción, es una posición fundamental que invierte de cabeza nuestra concepción habitual del mundo. Si el universo es pensamiento, entonces nosotros, como partes de ese universo, somos fragmentos mentales capaces no solo de percibir, sino también de formar esa realidad mental. Vuestro pensamiento individual es una chispa de la conciencia universal, capaz de crear. Esa sabiduría ancestral ha encontrado una confirmación sorprendente en los campos más avanzados de la ciencia. En el año 1944, al sintetizar décadas de investigación, Max Planck, laureado con el Nobel en 1918 y uno de los padres de la física cuántica, sacudió al mundo científico con su profunda declaración. Dijo: como hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más clara, al estudio de la materia, puedo afirmar, como resultado de mis investigaciones del átomo, lo siguiente: la materia como tal no existe. Toda la materia surge y subsiste únicamente gracias a la fuerza que pone en vibración las partículas del átomo y mantiene unido ese diminuto sistema solar atómico. Debemos suponer que detrás de esa fuerza hay una mente consciente e inteligente. Esa mente es la matriz de toda la materia. Esas palabras no son mera poesía, son la conclusión a la que llega la física al explorar las partículas más diminutas. La mecánica cuántica ha demostrado que, a nivel subatómico, la materia no se comporta como objetos duros, sino como ondas de probabilidad. Electrones, fotones, no poseen posición o estado definidos hasta que son medidos. Existen en superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Solo el acto de observar, el acto de interacción consciente, colapsa esa función de onda, obligando a la partícula a adoptar un estado determinado y a manifestarse en un lugar concreto. La evidencia más brillante de ello es el famoso experimento de la doble rendija. Cuando partículas, por ejemplo electrones, atraviesan dos rendijas sin ser observadas, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia,
Pero si se instala un observador, un dispositivo de medida, para averiguar por cuál rendija pasó el electrón, las partículas de pronto actúan como objetos duros, pasando por una sola rendija y generando dos franjas separadas. El observador, la conciencia, literalmente transforma la realidad. No es mera observación de algo, es creación de lo observado. Es la confirmación científica directa del principio del mentalismo. La realidad se forma por la conciencia. Al llevar esta idea hasta su límite lógico, la filosofía y la ciencia contemporáneas llegan a una concepción que, hasta hace poco, habría parecido pura fantasía. En el año 2003, el filósofo de Oxford Nick Bostrom publicó su célebre tratado «¿Estamos viviendo en una simulación?». Propuso tres posibles escenarios para civilizaciones avanzadas, que se extingan antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones de alta fidelidad de sus ancestros, que alcancen esa capacidad pero, por razones éticas u otras, nunca ejecuten tales simulaciones. O, lo más inquietante, que casi con certeza vivamos dentro de una simulación. La teoría de la simulación de Bostrom encaja perfectamente en la trama del principio del mentalismo. ¿Qué es una simulación sino un pensamiento grandioso, un programa gigantesco ejecutado en la mente de algún supercerebro? En la simulación no hay materia en el sentido habitual, solo hay información, datos, código. Nuestra realidad, si es simulación, es información pura, pensamiento puro, encarnado en un espacio virtual. Es una creación mental regida por reglas establecidas por el creador de la simulación. Y nuestras conciencias dentro de esa simulación son, en esencia, módulos de software capaces de percibir e interactuar con esa construcción mental. Y si hablamos de conciencia y simulación, no podemos obviar el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. Los grandes modelos de lenguaje actuales como GPT demuestran una capacidad asombrosa para procesar y generar información que a veces resulta indistinguible del pensamiento humano. Pueden escribir poesía, crear música, sostener diálogos complejos y razonar sobre temas filosóficos. Aunque aún estamos lejos de crear una conciencia artificial plena, el mero hecho de que construcciones mentales tan complejas puedan modelarse y manifestarse como flujos informacionales constituye un espejo potente de nuestra propia comprensión de la realidad. La inteligencia artificial, en su forma presente, no es conciencia, pero sí su reflejo. Es una construcción mental sumamente elaborada, creada por nuestra mente, que a su vez procesa y genera pensamientos. Si nuestra realidad es una simulación, entonces nuestra propia IA es una simulación dentro de la simulación, un constructo mental dentro de un constructo mental aún más grandioso. Nos muestra cómo la información, el pensamiento, puede adoptar formas complejas, a veces parecidas a la vida. Es otra confirmación de que, en el fondo de todo, yace la información, y la información es forma de pensamiento. Paralelismos profundos con el principio del mentalismo aparecen también en tradiciones místicas antiguas. Uno de los ejemplos más brillantes es el texto indio Yoga Vasista, datado entre los siglos VI y X de nuestra era. Esta extensa obra filosófica describe la realidad como el sueño de Brahman, la conciencia universal primordial. En ella se afirma que todo el mundo, con sus seres, acontecimientos y fenómenos, no es más que una manifestación de la mente de Brahman. Las almas individuales, los jivas, son como ondas en ese océano de conciencia, partículas de ese sueño cósmico. Esa concepción se entrelaza sorprendentemente con el principio hermético del mentalismo. Todo el Kybalion es el Brahman del Yoga Vasista. El universo es su pensamiento, su sueño, y como en el sueño todo parece real mientras no despertamos, así nuestro mundo parece sólido e independiente mientras no reconocemos su naturaleza mental. Ideas semejantes de mundo ilusorio o constructo mental aparecen también en el platonismo, donde el mundo de las formas es la verdadera realidad y nuestro mundo solo su sombra. Y en el gnosticismo, donde el mundo material es creado por un dios menor, el demiurgo, mientras la verdadera realidad es el reino de luz y espíritu. Estas enseñanzas, diseminadas por continentes y milenios, convergen en una única conclusión:
La realidad no es como parece y su fundamento es inmaterial. La psicología y la neurobiología modernas también empiezan a aproximarse a la comprensión de la naturaleza mental de la realidad, aunque desde otro ángulo. Carl Gustav Jung, gran psiquiatra suizo, introdujo el concepto de inconsciente colectivo, un depósito universal de arquetipos y símbolos compartido por toda la humanidad. Estas estructuras mentales universales, que se manifiestan en sueños, mitos y religiones de distintos pueblos, indican la existencia de un sustrato mental profundo e interconectado que trasciende la conciencia individual. Su idea de sincronicidad, coincidencias significativas sin vínculo causal, pero cargadas de profundo sentido, también sugiere la presencia de un principio acausal, mental, de ordenación que enlaza el mundo interno con los acontecimientos externos. La neurobióloga estadounidense Candace Pert, autora del libro Molecules of Emotion, realizó un hallazgo revolucionario en 1973, descubriendo receptores opioides en el cerebro. Sus investigaciones posteriores demostraron que las emociones no solo viven en el cerebro, sino que se distribuyen por todo el cuerpo mediante una red de neuropéptidos y sus receptores. Llamó a esas moléculas ligandos informacionales que unen mente y cuerpo, convirtiéndolos en una única red psicosomática. Pert mostró que nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en la química de nuestro organismo, en el estado de cada célula. No es simplemente una conexión, es una unidad indivisible donde lo mental se manifiesta como físico y lo físico responde a lo mental. La frontera entre pensamiento y materia se borra a nivel celular. Así pues, si el universo es pensamiento, si la conciencia es primaria y la materia solo su manifestación, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para vuestra vida? Significa que no sois meros observadores pasivos, sino co-creadores activos de vuestra realidad. Vuestros pensamientos, creencias y emociones no son simples experiencias internas, son fuerzas formadoras que influyen constantemente en el mundo que os rodea. Esto abre la puerta a una responsabilidad increíble y, al mismo tiempo, a posibilidades ilimitadas. No sois víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de vuestro destino. Cambiar vuestro paisaje mental inevitablemente transformará vuestro mundo exterior. No es magia en el sentido habitual, es la comprensión profunda de las leyes del universo. El principio del mentalismo os brinda la llave para gestionar conscientemente vuestra vida, para manifestar lo deseado y para crear la realidad que anheláis. ¿Cómo aplicar este principio día a día, de modo que el pensamiento modele la materia en vuestra existencia? Aquí tenéis 7 técnicas prácticas que os ayudarán a iniciar este camino. Primera técnica: conciencia del pensamiento. Empezad a observar vuestros pensamientos. La mayoría de la gente vive sin percibir el flujo de sus ideas, dejándolas divagar sin control. Reservad algunos minutos al día para simplemente observar vuestros pensamientos, como nubes en el cielo. No los juzguéis, no os aferréis a ellos, solo reconoced su presencia. Así comprenderéis que no sois vuestros pensamientos, sino el observador de los mismos, y podréis elegir en qué enfocaros. Segunda técnica: visualización con emoción. No se trata solo de imaginar una imagen, es crear un cuadro mental vívido y detallado del resultado deseado, acompañado de una emoción profunda, como si ya hubiese ocurrido. Visualizad vuestro deseo no como algo futuro, sino como ya realizado. Sentid la alegría, la gratitud, el alivio de su manifestación. Cuanto más intensa sea la emoción, mayor será el impulso mental. Tercera técnica: afirmaciones. Son declaraciones positivas y enunciativas formuladas en tiempo presente. Por ejemplo, en lugar de quiero ser rico, decid soy rico y prospero. Repetid esas afirmaciones en voz alta o mentalmente con convicción, especialmente al despertar y antes de dormir. Reprograman el subconsciente, sustituyendo creencias limitantes por creencias de apoyo, creando una nueva matriz mental de vuestra realidad. Cuarta técnica: meditación. La práctica regular de la meditación ayuda a calmar la mente, reducir el ruido mental y acceder a capas más profundas de la conciencia.
En un estado de meditación profunda podéis sentir vuestra unión con el uno, con todo, y entonces vuestras intenciones se vuelven mucho más poderosas, pues emanan de la fuente. Comenzad con 5 o 10 minutos al día, centrando la atención en la respiración. Quinta técnica, gratitud. Es una de las prácticas mentales más potentes. Cada día expresad gratitud sincera por todo lo que tenéis e incluso por lo que deseáis manifestar, como si ya fuera vuestro. La gratitud eleva vuestras vibraciones, cambia vuestra mente a la frecuencia de la abundancia y atrae a vuestra vida aún más motivos para agradecer. Cread un diario de gratitud y anotad al menos 5 cosas cada día. Sexta técnica, intención. Formulad con claridad vuestras metas y deseos. Escribidlos. Luego, en un estado de calma, declarad mental o verbalmente vuestra intención al universo. No es una petición, sino una afirmación. Decís que lo estáis creando y el universo como campo mental comienza a reorganizarse para coincidir con vuestra intención. Sed extremadamente claros y específicos en la formulación. Séptima técnica, higiene energética. Vuestra realidad mental está continuamente expuesta a influencias externas. Proteged vuestro espacio mental de noticias negativas, personas tóxicas y pensamientos destructivos. Rodeaos de influencias positivas, ideas inspiradoras y personas que apoyen vuestro crecimiento. Recordad, sois lo que os alimentáis. Si el universo es pensamiento, vosotros sois parte de ese pensamiento y vuestra pureza influye en la pureza de todo el campo. El principio del mentalismo no es solo una doctrina esotérica, es una ley fundamental que descorre el velo sobre la verdadera naturaleza del ser. Desde los antiguos herméticos hasta los físicos cuánticos contemporáneos, desde filósofos hasta neurobiólogos, todos apuntan a lo mismo. El universo no es materia, sino pensamiento. La conciencia es primaria, y vosotros, como parte de esa conciencia, poseéis una fuerza increíble para modelar vuestra realidad. Si estos descubrimientos resuenan con vuestra alma, si estáis dispuestos a profundizar en los misterios del cosmos, permaneced con nosotros. En el próximo episodio desvelaremos el principio de correspondencia, mostrando cómo es arriba es abajo, y cómo las leyes del microcosmos reflejan las del macrocosmos, abriendo nuevos caminos para comprender nuestro lugar en el universo. Juntos continuaremos explorando los conocimientos prohibidos que pueden transformar vuestra percepción y vuestra vida.